Tenemos ya en pantalla al doctor Juan Carlos Apis, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me das para conversar con No, mire, un placer y un honor. Quisiera una visión general sobre la situación jurídica digamos, este avance que están ocurriendo con la ley que regula las ONG, la ley contra el odio, la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, la ley Bolívar. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, hemos dejado de estar en un estado de derecho para vivir en un estado de hecho. Fíjate qué contradictorio, a pesar de la aprobación de tantas leyes, estoy diciendo que hay un estado de hecho. ¿Y dónde está el estado de hecho? Bueno, porque estas, vamos a llamarlas entre comillas, leyes, porque aquí no se ha cumplido con el procedimiento de formación de leyes que establece nuestra Constitución. En particular, que esas leyes sean consultadas con toda la sociedad civil para escuchar su opinión. No se ha cumplido con eso. Y estas leyes tienen fundamentalmente dos intenciones. La primera de ellas, acallar a la disidencia política. Y la segunda de ellas es arrinconar a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales, pero además a los no tradicionales como son las redes sociales. Se pretende mantener de alguna manera artificial una verdad oficial, una verdad gubernamental. Eso que ahora llaman los estudiosos una posverdad. Es decir, le brindan a los venezolanos una verdad que no se compadece con la realidad. ¿Sí? Para eso son estas leyes. La llamada Ley Orgánica Simón Bolívar, la Ley Orgánica contra el Odio y la Convivencia Pacífica, ¿sí? Esta ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones afines que fue aprobada en primera discusión, pero es inminente la aprobación en segunda discusión. Todas estas leyes, ¿cómo pretenden, digamos, perseguir a la disidencia política? Bueno, fíjense, en la Ley Orgánica Simón Bolívar se consagró la inhabilitación administrativa, es decir, la inhabilitación hecha por la Contraloría General de la República. Cuestión que habíamos denunciado muchísimas veces, que no se podía denunciar y que no se puede todavía, a pesar de la promulgación de esta ley, porque no lo permite nuestra Constitución. El artículo 42 constitucional, 62 y 65 de ese texto constitucional lo dicen claramente. Para que un venezolano pierda sus derechos políticos, tiene que ser primero condenado por un tribunal. Y una vez que se produce esa pena en un tribunal, una pena principal privativa de libertad, es cuando viene una pena accesoria, que es la inhabilitación política. Ahora se ha creado un absurdo, primero inconstitucional, porque eso no lo puede hacer la Contraloría, pero es un absurdo porque la inhabilitación política puede ser de mayor extensión en el tiempo que la misma pena privativa de libertad. Es decir, la pena privativa de libertad en Venezuela tiene un límite máximo de 30 años. Entonces ahora inventaron una inhabilitación política de 60 años. Bueno, si la inhabilitación política es accesoria de la pena principal, ¿cómo es que puede ser más larga que la privación de libertad? Es absurdo, es ilógico. Eso no es una ley. Una ley no puede tener ese nivel de ilogicidad. La ley es sobre todo algo lógico, algo que responde a unos principios jurídicos de lógica. Y este no es el caso. Ahora, ¿cuál fue la razón, doctor Apis? ¿Por qué le dieron carácter orgánico si no regula la estructura del Estado? ¿Cuál es la diferencia para nuestra audiencia del hecho de que sea orgánica? Bueno, hay varios criterios para que una ley sea orgánica. Orgánica no significa solamente que organiza la estructura del Estado. Orgánica es que, digamos, la materia que trata, ella la va a regular de manera prevalente a otras leyes que regulan esa misma materia.
Por eso la ley orgánica, dentro de la estructura de ley, está por encima de una ley, digamos, ordinaria. El tema que trata es un tema que va a ser regulado de manera preferente a cualquier otra ley. Tanto así que si una ley orgánica trabaja un tema y una ley ordinaria también lo trabaja, va a tener preferencia lo que estipula la ley orgánica. Por eso es que se ha dicho que esta es una ley orgánica que al regular estos temas deja o descarta cualquier otra ley o código que regule lo mismo. Pero pareciera ser que en el fondo lo que nos quieren decir es que esta, por ser ley orgánica, parece que va a derogar lo que dice nuestra Constitución. Y eso jurídicamente no es posible. Repito, dejamos de ser un Estado de derecho para ser un Estado de un Estado de derecho para convertirnos en un Estado de hecho. Eso es lo que hay ahora en Venezuela. Un Estado de hecho, un Estado donde no hay una aplicación legítima de la ley. Eso, consecuencias, hay consecuencias jurídicas, hablemos sobre eso y el resto de las consecuencias que usted quiera observar con nosotros, profesor. Bueno, la primera consecuencia es que los ciudadanos se sienten amenazados. Se sienten amenazados para expresar su opinión. En este caso de la ley que regula el funcionamiento de las ONG, en Venezuela ahora la sociedad civil que se organiza a través de organizaciones no gubernamentales necesitan la autorización, la aprobación por parte de los entes del gobierno para ser reconocidas, lo que en sí misma es ya una irregularidad y un absurdo, porque por ser organizaciones no gubernamentales, parece que las quieren convertir todas en organizaciones gubernamentales, porque están sometidas para su existencia a la autorización del gobierno y de sus entes administrativos. Y eso de por sí es una gravísima contradicción. Yo creo que se trata de una intención, por cierto, yo no creo que sea muy eficaz, de tratar de arrinconar a la sociedad civil, como lo he dicho, para imponer una única verdad, la verdad gubernamental. Pero me cuesta mucho creer que esto va a pasar. La sociedad civil se seguirá a través de otras modalidades y tendrá su propia opinión de cómo está viendo las cosas y cómo las está sintiendo. El liderazgo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela es indiscutible. Doctor Apis, le voy a pedir, escúcheme, disculpe que lo interrumpa, le voy a pedir por favor que me permita porque me están pidiendo ir a comerciales. Vamos a comerciales y regresamos solo en un momento, doctor, le agradezco mucho. Vamos a identificar y ya regresamos, mis queridos amigos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con el doctor Juan Carlos Apis, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Central de Venezuela. Doctor, me escribe alguien acá y me dice, Juan Carlos, no tiene sentido hacer análisis en términos legales en Venezuela. Hay otro gente, bueno, usted es abogado, yo soy abogado también, y hay gente que dice que lo único que tiene el venezolano son su constitución para salir a defender el Estado de Derecho, que si los venezolanos deciden que la constitución no tiene ningún valor, entramos en una etapa de anarquía absoluta. Coméntenos un poco su posición al respecto. Bueno, mira, Juan Carlos, lo primero que debo decirte es que el derecho es uno solo. El que no se cumpla no significa que no existe. Y si me piden que no haga análisis jurídico, sería como renunciar a los derechos que tenemos todos los venezolanos, que están previstos en esa constitución que tanto luchamos por su vigencia, porque se cumpla. Porque la constitución, la ley, es el freno que tiene el poder. Por eso es que es muy importante, no que hagamos análisis jurídicos absolutamente aislados de la realidad. Lo que es importante aquí es que se sepa que hay una constitución y que hay unos derechos que nos pertenecen y que debemos luchar por ellos. Por eso es que he dicho, estamos de un Estado de derecho a un Estado de hecho. Que no se cumpla la ley no significa que no exista la ley. Aquí lo que está pasando es que se está aplicando la única ley, que es la ley del más fuerte.
Decir que aquí hay un Estado militar, decir que aquí hay un Estado policial que impone finalmente las decisiones del único poder existente en Venezuela, que es el poder presidencial, es hacer un análisis apegado a la Constitución. Porque yo estoy diciendo con esto que en Venezuela a nosotros no nos respetan nuestros derechos. Yo voy a poner un ejemplo de esto claro, desde lo jurídico. Hoy la Universidad Central de Venezuela, de la cual tengo la responsabilidad de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, tiene 4 estudiantes detenidos, 4 estudiantes que no se les ha permitido abogados privados, 4 estudiantes que se les ha vejado en las cárceles venezolanas, se les ha conculcado sus derechos, su integridad física, su integridad psíquica, y estamos batallando y hemos reclamado que ellos salgan en libertad. Porque para eso hay una constitución que establece los derechos de nosotros los venezolanos. Y esto tenemos que decirlo una y otra vez. No podemos renunciar a eso. Claro, porque si renuncias a defender la ley que le da, que le da la razón existencial, digamos, al Estado desde el punto de vista jurídico, renuncias a tu propia defensa, porque sin ley entramos a un estado de animalidad, a un estado primitivo, que sería ilógico. Entonces, esto es una lucha permanentemente que yo hago con algunos compañeros de la audiencia, pues que dicen, bueno, que aquí ya no vale la pena defender la ley. Yo digo, bueno, si dejamos de defender la Constitución, ¿en qué situación nos colocamos? Nos colocamos en una situación de preguerra o de primitivismo que sería muy peligrosa, sobre todo porque hay unos que no tienen la razón, pero tienen la fuerza, y hay otros que tienen la razón, pero no tienen la fuerza. Entonces, si eliminan la ley, la Constitución, queda la fuerza, y es una cosa todavía mucho más terrible. Mira, doctor, es tan cierto lo que estás comentando, Juan Carlos, que si en Venezuela se cumpliese la Constitución, otra realidad sería la que viviéramos. Si en Venezuela se cumpliera, por ejemplo, lo que los funcionarios no pueden hacer, que es contratar a capricho, sino que tienen que someterse a la ley de licitaciones y contrataciones públicas. Te aseguro que tuviéramos luz, que tuviéramos agua potable, que tuviéramos gas, que tuviéramos mejores hospitales, ¿sí? Que tuviéramos mejores escuelas, mejores liceos. Si se cumpliera la Constitución, no viviríamos en el caos en el que vivimos en este momento. Pierdo el audio, no escucho el dolor. Yo quisiera ya un poco ir cerrando esta conversación con 2 cosas. El primer tema, yo no sé si es una crítica o usted es decano de una universidad. Yo noto, excepto figuras como usted, mucho silencio de todas nuestras universidades. Estoy hablando de las universidades autónomas, que son las que digamos, las casas que vencen las sombras, que son todas nuestras universidades autónomas, están un poco reducidas en su defensa de la Constitución, de nuestro régimen de Estado de Derecho que tenemos en la Constitución. ¿Qué pasa? Bueno, yo percibo mucho miedo a mi alrededor. Además, hay motivos para tener miedo. Se ha demostrado que este gobierno viola derechos humanos de manera inescrupulosa, de manera ilimitada. Y por eso es que vemos mucho silencio, porque hay mucho miedo. Yo mismo tengo miedo, yo tengo que admitirlo. Yo soy padre de familia, yo tengo una familia a la cual me debo, ¿sí? Yo tengo una universidad a la cual me debo. Miedo, hay muchísimo miedo, porque efectivamente tenemos claro que cada vez que dicen que esto es un estado militar policial, lo que nos están diciendo con eso es que la represión es el arma para ponerse en el poder. Ahora, también tenemos deberes y obligaciones que cumplir por ser decano de una universidad que es autónoma, pero que además tiene antecedentes históricos de ser una universidad que propicia, que impulsa la democracia, que lucha por los valores democráticos, la libertad, la vida, ¿sí? Bueno, la verdad, esos son los valores que se propician, que se propongan
aquí en la Universidad Central de Venezuela. A eso nos debemos también, por mucho miedo que tengamos. Yo creo Por que hay que eso, entender ajá. ese miedo, hay que aceptarlo para poderlo vencer. Claro, por eso yo valoro tanto, creo que merecen, y lo valoro en lo particular, los movimientos en defensa de la Constitución, porque, digamos, la Constitución, aún a pesar de ese pretorianismo de Estado que estamos viviendo, la Constitución sigue siendo nuestra capa protectora para defendernos de esos abusos del poder. Entonces, valoro, usted se ha integrado, se ha acercado a estos grupos, ¿usted cree que vale la pena darle la importancia que pudieran permitir que los venezolanos salgan del miedo y se activen con la Constitución en la mano? Bueno, desde el día cero en que asumimos la responsabilidad en el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hemos dado acompañamiento a todos los venezolanos que quieren ser portadores de la verdad, que se han constituido en luchadores por la vigencia de la Constitución. Aquí estamos en esta facultad acompañando a todo aquel que quiera hacer valer la Constitución, a todos aquellos que están luchando para que nos reencontremos con la verdad. Esa es la primera reconciliación que tenemos que tener. Tenemos que reconciliarnos con la verdad. Todos sabemos cuál es la verdad, por más que traten de taparla, por más que traten de esconderla. Todos sabemos cuál es la verdad y todos tenemos que luchar por esa verdad. Esa es la tarea de todos los venezolanos. Nadie va a venir de otro planeta o de otro país a luchar por nosotros. Esa lucha es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Y aquí estamos, haciéndolo desde la Universidad Central de Venezuela para que la verdad reluzca. La verdad nos hará libres, dice la Biblia. Bueno, doctor, le agradezco de todo corazón que nos haya acompañado la tarde de hoy. Muchas gracias, doctor. Me siento muy agradecido, Juan Carlos, por la oportunidad que me ha dado el día de hoy. No, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Carlos Apis, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. La digo así con orgullo. Tenemos que sacar a nuestras universidades del miedo, porque las generaciones que permitieron que Venezuela, que la luz de la esperanza, que la luz de la libertad nunca se apagara en este país, tiene mucho que ver con los estudiantes, tiene que ver con los estudiantes de la generación del 28 y tiene que ver con los estudiantes de la generación del 58. Así que creo que las universidades hoy representan los pequeños faros de luz que todavía están encendidos en nuestra patria venezolana. Evelyn.